de marzo 2026, 8M, Día Internacional de las Mujeres. 120,000 mujeres alzaron la voz en la marcha de este domingo, aquí en la Ciudad de México. Todas bajo una misma consigna: exigir un alto a la violencia de género contra nosotras. Estas expresiones tuvieron eco a lo largo y ancho de todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer en Campo Marte con un reconocimiento a la labor de las mujeres en las Fuerzas Armadas. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno anuncia un apoyo económico extra a todas las mujeres policías que tienen hijas o hijos menores de edad. En el mundo, más de 600 personas de origen mexicano han sido evacuadas de Asia Occidental ante los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto. Y en los deportes, la selección femenil de fútbol le gana a Brasil por tercera vez en su historia. Fue por la mínima diferencia, pero con un gol de Greta Espinosa. Investigadores del Politécnico logran regenerar hueso, cartílago, músculo y tejido adiposo a partir de células madre extraídas de la médula ósea. Y así les damos la bienvenida en 11 Noticias a las 6 en este lunes 9 de marzo. Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Buenos días, gracias por iniciar con nosotros la semana, como siempre, bien informadas, informados con lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio? Muy buenos días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional, donde las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Disponibles también en todas nuestras redes sociales, ahí las puede apreciar usted en la pantalla y puede seguir nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. No puedes, porque eres mujer. No opines, mejor vete a la cocina. Eso te pasa por andar sola. Calladita te ves más bonita. Te violaron porque tú lo provocaste. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. Y sí, ante todas las violencias siempre es importante manifestarse. Este 8 de marzo hubo una ola morada, inundó las calles de todo el país, particularmente las de la Ciudad de México, para dejar rastro visible de esas luchas colectivas e individuales que cada mujer enfrenta desde sus trincheras. Se leía en distintos carteles en la mano, alzando no solo la voz, sino también aquellas consignas que se entonaron contra lo que ha sido hasta ahora una tendencia. Ellas ofrecen resistencia, están denunciando y muchas de ellas practican la sororidad. Y pese a los avances significativos, sabemos, persisten desafíos de carácter estructural y social contra las mujeres. El delito de feminicidio es la máxima expresión. No hay que olvidarnos particularmente de este delito y de este tipo de violencia. Mire, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2026 se registraron 54 casos en 21 estados del país. Vamos a ver cómo se vivió esta jornada de protesta en la capital con Judith Hernández y Azucena Rangel. Faltaba muchas veces por miedo, convencí a mi mamá de que no fuera a la escuela, mentía de que estaba enferma, me llevaba, o sea, cambié totalmente desde que ese señor me tocó. ¿Te tocaba? Sí, en los baños de la escuela. Me dijo que si lo podía acompañar a la tienda, entonces yo lo acompañé y es cuando aprovechó de mí y me violó. Entonces cuando yo regreso lastimada y mi familia no me creyó. Y me dijeron que la familia es la familia y la familia se cuida, pero prefirieron cuidarlo a él que cuidarme a mí. El 11 de abril de 2025, en el Deportivo Cuauhtémoc, él me metió a los vestidores y me violó porque pues mi esposa me golpeaba, ¿no?
Mi esposo me golpeaba y pues ya me liberé. He recibido muchísima ayuda de mujeres, psicológicamente. Tengo una demanda por violencia doméstica. Son historias de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres que se repiten una y mil veces. Todas ellas decidieron tomar las calles este 8 de marzo para exigir justicia y para reclamar su derecho a vivir sin miedo. Tengo miedo de que mis hijas no regresen algún día a casa o que yo no regrese a casa. Esta marcha por el Día Internacional de la Mujer partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Avanzó en total calma sobre Reforma, Juárez y 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Fue una jornada de denuncia. Pero también de fiesta. En esta marcha violeta, la sororidad se hizo presente. Es mi primera marcha con mi mamá. Okay. Entonces, es su primer año libre de abuso. Hay muchas mujeres que llegan a terapia con muchas situaciones y en esta marcha yo quiero también alzar la voz por ellas. Entre los colectivos que salieron a las calles, también se encontraban pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama, quienes alzaron la voz. Cada año cerca de 30,000 mujeres están recibiendo un nuevo diagnóstico y cerca de 8,000 están muriendo. Dime, ¿por cómo no marchar? ¿Cómo no estar aquí? Esta movilización también fue para ellas, que no tienen voz. El colectivo antiespecista feminista marchó por todas aquellas hembras de animales que han sido víctimas de violencia. Estamos marchando para hacer presencia por las hembras humanas y las hembras de otras especies, que también son violadas, son mutiladas, son arrancados sus hijos. Con imágenes de Marlene Mortera, información de Judith Hernández y Azucena Rangel, 11 Noticias. Bueno, y esta marcha aquí en la Ciudad de México reunió a más de 120,000 mujeres, de acuerdo con las cifras de las autoridades de la capital del país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que fue una jornada que concluyó con saldo blanco y detalló que lamentablemente después de la marcha un grupo de 20 hombres ajenos a la marcha vandalizaron uno de los edificios históricos del gobierno capitalino, rompiendo algunas ventanas. Agregó también la jefa de gobierno que 8 de estas personas fueron detenidas. Esta jornada estuvo resguardada por 400 mujeres policías que brindaron acompañamiento a las manifestantes. Durante la movilización se reportaron incidentes aislados y 4 establecimientos presentaron cristales rotos. También un grupo de personas cruzó las vallas que fueron colocadas al exterior de la catedral, por lo que fueron exhortadas por la Policía Metropolitana a desalojar, sin registrarse, afortunadamente, personas lesionadas. Otro grupo de personas fue detectado en Avenida Juárez intentando causar daños a un establecimiento, por lo que les fueron retirados diversos objetos para agredir. Ahí usted los tiene en la pantalla. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, SERUM, atendió a 87 personas por situaciones menores, de acuerdo con el reporte oficial. Y así se vivió esta jornada en distintos estados del país. Judith Hernández. De norte a sur, de este a oeste, en diversas ciudades de México, miles de mujeres salieron a las calles para exigir el respeto a sus derechos y denunciar violencias de género. En Saltillo, Coahuila, el centro histórico de la ciudad se vistió de morado con más de 15,000 mujeres que participaron en la marcha titulada "No pudieron apagarnos". En Oaxaca, negocios y fachadas resultaron con daños durante la marcha de las colectivas feministas. En 21 municipios del Estado de México se movilizaron cerca de 10,000 mujeres. En Toluca, policías arrojaron gas de extintores a manifestantes que se acercaban al Palacio de Gobierno mexiquense luego de derribar las vallas metálicas. En Culiacán, Sinaloa,
Cientos de mujeres convocadas por colectivos de feministas y buscadoras de familiares desaparecidos salieron a marchar este Día Internacional de la Mujer, exigiendo alto a la violencia de género y seguridad. En Monterrey, Nuevo León, elementos de Fuerza Civil realizaron revisiones de mochilas en la Mercadita Feminista y retiraron un martillo. Las participantes en la marcha consideraron ilegal esta revisión. No la pueden checar la mochila, es ilegal, compañera. En Guadalajara, Jalisco, un grupo de mujeres tiró la malla metálica que protegía el kiosco de la Plaza de Armas. En Morelia, Michoacán, la marcha del Frente Violeta se dirigió al Palacio de Gobierno. En el camino, algunas manifestantes realizaron pintas en las instalaciones de la Facultad de Derecho y en la fachada de la Secretaría de Turismo. El resto del contingente solo avanzó lanzando consignas. En Puebla, miles de mujeres marcharon con rumbo a la Fiscalía General del Estado, donde la policía intentó dispersar a algunas manifestantes que lanzaron piedras a las instalaciones. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, y a propósito precisamente del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un reconocimiento a mujeres de las Fuerzas Armadas, pero también civiles, que día a día desde diferentes ámbitos construyen la historia moderna de nuestro país. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta de ello. Las mujeres mexicanas hemos sido y somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Ante más de 2,000 mujeres del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional congregadas en el Campo Marte, la presidenta de México puntualizó que la igualdad no es un favor, sino un derecho negado durante décadas a las mujeres. El reconocimiento que hoy hacemos no es solo simbólico, es también un compromiso con ustedes, seguir construyendo instituciones más justas, más incluyentes y libres de discriminación y violencia. Un compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación, acoso o agresión. Acompañada por representantes de los 3 poderes y su gabinete, luego de entregar condecoraciones y reconocimientos a más de medio centenar de mujeres militares y civiles, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas anunció su decisión de dedicar el mes de marzo a reconocer el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos. Lo dedicaremos a reconocer a las mujeres y a sus derechos. Iniciamos con las mujeres de las Fuerzas Armadas y avanzaremos con las mujeres en la medicina, en la ciencia, en las fábricas, en el campo, en la ciudad, trabajadoras del hogar y a las mujeres en la historia. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó que a partir de 1934 inició la integración de la mujer a las Fuerzas Armadas y que en esta administración se ha dado un paso firme al incorporar a las mujeres militares en todas las unidades operativas del Ejército. Hoy en día, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional cuentan con 42,600 mujeres. De ellas, más de 7,000 se han incorporado a nuestras filas en esta administración, y cabe resaltar que todas han demostrado su profesionalismo, inteligencia y liderazgo en el ejercicio del mando. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, resaltó los pendientes que persisten en materia de igualdad de género, principalmente del trabajo, esfuerzo y la lucha diaria de miles de mujeres sin visibilidad ni reflectores. Convocamos a las Fuerzas Armadas en general a seguir construyendo con nosotras este tiempo de mujeres que ha delineado nuestra presidenta. Este día también es para las mujeres que portan uniforme, para las que se preparan durante años para servir a su país, y para las que han tenido que abrir camino donde antes había poco espacio para nosotras. Con imágenes de Christopher Dávila, Salvador Martínez, 11 Noticias. También hubo reconocimiento a la labor de las mujeres policías en la Ciudad de México. Para ellas se anunció un apoyo económico especial. Es Axel Meneses con los detalles. Ser mujer policía y ser mamá es un doble trabajo.
Es difícil porque aparte de nuestra jornada laboral también tenemos una jornada en la casa, ¿no? A veces llegamos cansadas y en mi caso yo tengo un niño menor de edad y pues también implica darle atención, darle esos cuidados y a veces una está cansada, sin embargo el redoblar esfuerzos sé que vale la pena para un futuro. Difícil porque trabajar aquí, regresar a casa y quitarte todo el uniforme y todo lo que pasó, estar con los hijos, salir a trabajar y que los niños estén despiertos y que vean que te vas, es difícil, ¿no? Dejarlos. ¿Por qué? Porque me buscan, lloran, híjole, sales de la casa con el corazón partido. En reconocimiento a su trabajo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció un apoyo económico extra a todas las mujeres policías de la capital del país que son madres de hijos menores de edad, así como el fortalecimiento del sistema público de cuidados. Podamos tener allí los centros de cuidado infantil, de 45 días hasta 6 años de edad, alrededor de los sectores. Podamos tener lavanderías públicas gratuitas. Podamos tener comedores, no para que coman en ese momento, sino que lleven su comida y ya no tengan que llegar a hacer de comer. Las mujeres policías saben que abrirse camino en este sector, donde actualmente hay 20,000 mujeres en todos los cuerpos policíacos de la ciudad y en donde hace años este trabajo solo era para hombres, significa años de lucha y reconocimiento. La verdad para mí significa mucho porque aparte yo vengo de una mujer, soy mujer policía y la verdad a mí me da mucho orgullo que ha estado cambiando mucho cada año vamos saliendo más. Pues es un orgullo ya que pues este campo era un campo especialmente para los hombres hace muchísimos años, sin embargo poco a poco como mujeres nos vamos incluyendo, ¿no?, en el área. Con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Hemos hablado anteriormente del acoso sexual, que es un tipo de violencia que puede darse de distintas formas, miradas, palabras, incluso contacto físico. Es por ello que, mira, le vamos a compartir una serie de mapas que los realizó nuestro compañero Baruch González, donde se pueden observar las colonias aquí en la Ciudad de México, donde hay más casos de acoso callejero. La que ocupa el primer lugar es la colonia centro de la alcaldía de Cuauhtémoc. Ahí se abren en promedio 7 carpetas de investigación por acoso sexual al mes. Enseguida se puede ubicar a la colonia Juárez y a Ciudad Universitaria. Ambas colonias registran 6 y 5 casos mensuales respectivamente, mientras que en la colonia Doctores y en la Roma Norte, también alcaldía Cuauhtémoc, se reportan 3 casos en promedio al mes. Ahí están los principales casos de acoso sexual en la Ciudad de México. Y el 9 de marzo también les vamos a contar historias desconocidas, como el caso de mujeres que por injusticias han sido separadas de sus seres queridos. María Fernanda Ruiz nos cuenta. Ellos no saben que yo ando luchando, porque si ellos supieran, no me dejarían. Saco fuerzas por mis hijas, porque mis hijas me dicen, échale mamá muchas ganas, no dejes mi papá allí, yo quisiera que saliera mi papá. Estas mujeres realizan una labor de cuidado pocas veces reconocido. Visitan y sostienen económicamente a sus familiares privados de la libertad. Son, también, el sostén de su familia y llevan más de 20 días en plantón en la Fiscalía General del Estado de México. Lo hacen juntas, en colectivo. Aquí me he enseñado a protestar porque no sabía ni qué hacer con ellos, ni qué decir, ni a dónde ir. Por eso somos un colectivo, ahora sí, para apoyarnos unas a las otras. Para Lilia, una mujer mazahua que lucha por la libertad de Carlos Martínez, sentenciado con irregularidades a 70 años por un homicidio que no cometió, conseguir dinero ha sido un periplo. A veces vendía frituras para darle de comer a sus hijas. Hoy es trabajadora del hogar. Pues ya no sabía ni qué hacer.
mi esposo pues acá donde estaba encerrado y yo pues mis chamacas iban a la escuela y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a encontrar dinero para que van a estudiar mis hijas? Que yo tenía borreguitas, tenía así, pero que él cayó acá en Santiaguito, el penal de Santiaguito, vendimos todo, me quedé sin nada, la casa está vendida, estoy rentando porque la casa la vendimos. María, a sus 77 años, lucha por la liberación de su hijo Miguel Ángel Juárez y de su nieto Jorge Daniel Juárez Vargas. Ambos sentenciados por homicidio a más de 50 años sin ninguna prueba científica que acreditara su participación. Para sostener esta lucha, vende ropa de paca. No lo tengo que trabajar. Yo trabajo ropa de paca, 10 piezas, 20 piezas a los tianguis para mandarle a mi hijo, porque mis hijos también tienen sus hijos, tienen sus obligaciones. Sí me apoyan con venir para acá, darme 100 pesos, 50 pesos cada uno, pero pues es más mi obligación porque yo soy la madre. El encarcelamiento también las alcanza a ellas. Porque mis hijas querían estudiar más, pero pues le dije, vamos a ver a tu papá o el estudio. Y dijo mi hija, no mamá, dice, mejor luche por mi papá, dice. Y dije, a mí ya no estudio. Y me fui a una huelga de 24 días, una huelga de hambre. Estuve en un plantón de 1 año, enfrente de la gobernadora, y ella nos dijo que nos iba a dar salidas. Ellas sueñan con la libertad, su libertad. ¿Qué haría? Comerme un plato de sopa, un plato de frijoles, pero con mis hijos, con todos mis hijos. ¿A dónde le gustaría a Lilia? Si su esposo sale, ¿a dónde les gustaría ir? Pues a Acapulco. Me gustaría ir a ver el mar con mis hijas. Imágenes de Cristian Meléndez y Andrés Reyes, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más noticias. Así es, regresamos con más. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias a las 6. Mire, si aún no sale de casa, prevenga su salida porque servicios de emergencia se dirigen a la Avenida de la Industria. Esto es a la altura de Oriente 152. Le hablamos de la colonia Moctezuma, segunda sección, muy cerca de la estación del metro Oceanía. También continúa el cierre de carriles por obras de mantenimiento en Cerro de Huitzilac, desde Calzada Taxqueña hasta Cerro de San Antonio. Ahí la vía alterna es Cerro de Santa Isabel. El Metro de la Ciudad de México informa que las estaciones Bellas Artes, Línea 2 y Línea 8, también Allende, Zócalo Tenochtitlán, Pino Suárez de la Línea 1 y la Línea 2, así como San Antonio Abad, Chabacano de la Línea 2, 8 y 9, así como Viaducto, pues están presentando algunos avances lentos. Se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 42. El pronóstico del tiempo. La cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 40 ya se encuentran sobre el territorio nacional, específicamente al noroeste, marcando un descenso de temperaturas, chubascos y fuertes rachas de viento en el Golfo de California, Baja California Sur y Sonora, además de condiciones de caída de nieve y aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir y la Rumorosa en Baja California. Mientras que para las zonas altas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas de 0 a 5 grados con posibles heladas. En tanto a la Ciudad de México y el Estado de México se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío y sin lluvia. Bueno, vamos a retomar las acciones como parte del Día Internacional de la Mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum entregó 500 escrituras y 447 condonaciones de créditos de vivienda a mujeres de Tecámac, en el Estado de México. Vamos a regularizar 1 millón de viviendas en todo el país para que la gente pueda tener su escritura, la certeza de su propiedad, y muchas de ellas para mujeres. La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó que es tiempo de mujeres y que se acabaron las épocas en que la construcción de vivienda social y los créditos de gobierno solo eran para unas cuantas personas. Ahora vamos a construir 1.800.000 nuevas viviendas en todo el país. Ya llevamos alrededor de
400,000 que se están construyendo, muchas de ellas ya acabaron, ya estamos entregando viviendas. Estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y ahí la presidenta afirmó que su gobierno reivindicará el derecho de las mujeres a una vivienda digna y terminará con la injusticia de créditos impagables. Se acabó con eso, vamos a hacerle quita a todos los créditos, ya refinanciar todos los créditos de más de 5 millones de familias en el país. Y previo a la marcha por el 8M, este fin de semana también se pudo escuchar la voz de Siempre Vivas. Mujeres siempre vivas, siempre libres y siempre iguales. Ese fue el mensaje que pudo leerse y escucharse en el Zócalo de la Ciudad de México durante el evento Siempre Vivas, organizado por el gobierno capitalino en el marco del Día Internacional de la Mujer. Durante el evento, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, informó que en la capital del país han disminuido los feminicidios. En 2025 logramos en solo un año la reducción del 35% del delito de feminicidio en la Ciudad de México. Hoy, de los casos que se tienen de feminicidios en la ciudad, el 95% de los responsables tienen órdenes de aprehensión. En este acto, la mandataria capitalina, única oradora, también habló sobre las acciones que el gobierno capitalino realiza en favor de los derechos de la mujer. Enviamos al Congreso de la Ciudad la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados, especialmente en las mujeres. Hemos construido 334 kilómetros de caminos de mujeres libres y seguras con mejor iluminación. Y hemos decidido mantener la alerta de género. Con información de Judith Hernández, 11 Noticias. La lucha de las mujeres por un alto a la violencia, al feminicidio y también a la discriminación se pudo ver también en la pantalla grande con la proyección de Reveladas. Mi compañera Saray Campech nos informa. Al pie de la monumenta de las mujeres que luchan se proyectó Reveladas, documental de Tabata Salinas y Andrea Gautier, como cierre de las acciones por el Día Internacional de la Mujer. Después de una marcha como la del 8 de marzo y aquí en este entorno de mujeres en mitad de la ciudad, pues creo que es un regalo, que es una cosa maravillosa poder compartir aquí la película con la gente que va a venir a acompañarnos. Cinta que muestra el trabajo de mujeres cineastas en la década de los 70 y cómo, en el caso de Guadalupe Sánchez, siguen en pie de lucha. Pues es diferente, Saray. En los 70 éramos muy poquitas. Ahorita es una cosa como puedes ver, ve este trabajo así de colectivas, yo digo, bueno, desde la tecnología para con aspiradoras inflar la pantalla. Es un momento especial, muy duro también de lo que estamos viviendo. Reunión de diversas integrantes de la gremia que se encontraron para honrar un legado del que poco se habla. Creo que es súper importante, o sea, el colectivo Cine Mujer es así uno de los pilares fundamentales del cine mexicano, que ha sido como su nombre borrado sistemáticamente de la historia del cine mexicano. Además de cine, también hubo música con La Coraza, grupo de mujeres que ponen voz al sentimiento de muchas. Yo creo que es súper importante que nos sepamos acompañadas, que sepamos que sobre todo ante toda la maldad del mundo, la comunidad es lo que nos salva siempre. Reveladas se puede ver en cines del circuito cultural. Con imágenes de Cristian Aguilar y Ángel Corona, 11 Noticias, Saray Campech. La voz de las mujeres este 8 de marzo se escuchó en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa, Asia y África. Mujeres que hicieron resonar las calles con distintas consignas: lucha, denuncia, resistencia. Los detalles con Federico Campbell Peña.
En todo el mundo, millones de mujeres se manifestaron y salieron a las calles para reivindicar sus derechos, denunciar la explotación laboral, la violencia machista y el patriarcado. Aún queda mucho por conquistar, dijeron las manifestantes. Yo fui víctima de violencia doméstica y siento que no se nos reconoce ni escucha lo suficiente, no se nos tiene en cuenta. Así que quiero hacer oír nuestra voz por todas las mujeres que la han perdido. La marcha en París fue encabezada este año por Gisèle Pelicot, quien llevó a juicio a su exmarido y sus cómplices que abusaron sexualmente de ella, lo que provocó una alerta contra la violencia que rebasó las fronteras de Francia. Marcharon en Turquía bajo el mes de ayuno musulmán, el Ramadán. Las mujeres hemos conquistado muchos derechos mediante la lucha contra la dominación masculina, contra el patriarcado. Estamos ganando las calles. En Chile expresaron su temor ante el próximo presidente, el ultraderechista José Antonio Kast, postulante de políticas consideradas regresivas. Y lo digo abiertamente, le temo al gobierno de Kast. La ONU denunció que a pesar de estar vigente, la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ellas solo cuentan, a nivel mundial, con el 64% de los derechos en distintas legislaciones, respecto al 100% que tienen los hombres. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Tiempo de los deportes. Betty Pereira, lista como siempre. Bienvenida. Buenos días, Betty. Hola, Betty. Hola, ¿cómo están, Angie, Lupita? Buenos días a todas y a todos en casa. La selección femenil hace historia al derrotar a la potencia de Brasil en un duelo inolvidable. Las mexicanas demuestran que están para grandes cosas. La información la tiene Juan Pablo San Esteban. El sábado 7 de marzo se vivió una fiesta en el partido entre las selecciones femeniles de México y Brasil. Las y los aficionados se reunieron en el Estadio Ciudad de los Deportes para compartir su pasión por el fútbol de las mujeres. Bueno, realmente del fútbol en general me gusta mucho el deporte, la pasión con la que se viven los deportes, pero sobre todo en las mujeres. Yo creo que las mexicanas se distinguen por eso, por meterle mucha pasión a los juegos. Yo creo que la selección mexicana también hay un nivel alto, ¿no? Obvio, también me gusta que ya se le está dando esa oportunidad a las niñas que antes no había. ¡Vai Brasil! Previo al encuentro se rindió un homenaje a Mónica Ocampo, una histórica de la selección nacional. Dentro de la cancha, ambas selecciones atacaron el arco rival, con gran respuesta de la portera mexicana Stephanie Barreras. Luego de vivir una semana especial, la goleadora Charlín Corral entró al campo y fue recibida con emoción por la afición. Sinceramente, yo creo que fue una semana muy intensa de muchas emociones, una semana que pues no voy a olvidar, y creo que hoy cuando entré a la cancha, yo creo que es de las veces que más he sentido que se me enchina la piel. Con asistencia de Charlín Corral y remate de cabeza de Greta Espinosa, la selección mexicana femenil ganó 1-0 para mantenerse invictas y conseguir por tercera vez en la historia de la selección mayor una victoria sobre la verde amarela. Lo gocé, creo que es una sensación muy bonita el poder vivir un gol en tu casa con un estadio lleno, es el gol de todas. Con imágenes de Cristian Dávila, 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. De Oaxaca para el mundo, la atleta Miriam Morales conquistó a Hong Kong y se llevó el oro en el ultramaratón asiático. Con tan solo 20 años, la mexicana demostró que es imparable en las montañas. Hace 20 años, en las montañas de la ciudad de Tlaxaco, Oaxaca, la corredora Miriam Morales dio sus primeros pasos, sin imaginar que, con el tiempo, su huella quedaría marcada en la historia del deporte mexicano. Yo soy campesina y me gusta mucho explorar en mi entorno, descubrir cosas nuevas, y en ese entorno donde yo subo y bajo de aquí para allá y exploro cada lugar, se me da esto de la resistencia. La fuerza de Miriam se refleja en cada competencia, lo que la ha llevado a los primeros lugares de las carreras en espacios naturales del mundo. Y pues tuve que pasar por
por todo, ¿no? De estar en el sol, de estar trabajando duro, de pasar a veces frustración, porque a veces te frustras mucho, porque a veces no te salen los entrenamientos. Pero creo que sobre todo es la pasión por lo que traes por dentro, de sentirte y conectar más que nada con la montaña. Tras ganar el ultramaratón en Hong Kong, la oaxaqueña está contenta por representar a los pueblos originarios de México y a su cultura. Es fuerza lo que traes por dentro del querer y no sé, es una sensación que se siente por dentro como mujer, porque me llena de orgullo de ser mujer, de representar a mi cultura, mi origen, de recorrer cada rincón, cada lugar donde he recorrido y de llevar conmigo eso, ¿no? Eso que traigo por dentro, que es mi tierra, mi nacionalidad, de sentirme fuerte. El 22 de marzo, Miriam estará presente en la carrera Raíces de mi Tierra en Oaxaca, donde competirá en la categoría de 13 kilómetros. 11 Noticias, Juan Pablo San Esteban. Las mexicanas Yareli Acevedo y Sofía Arreola terminaron su participación en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se disputó en Australia y lo hicieron conquistando la medalla de bronce. La marchista Sofía Ramos ganó la medalla de oro en el maratón de Eslovaquia, mientras que Alejandra Ortega y Andrés Oliva se llevaron el bronce en el medio maratón. El ciclista mexicano Isaac del Toro añadió un podio a su palmarés al ubicarse en el tercer lugar en la carrera Strade Bianche en Italia, donde su compañero Tadej Pogacar se llevó el triunfo por cuarta ocasión. Y Sergio Checo Pérez debutó con Cadillac en el Gran Premio de Australia, finalizando en el puesto 16 tras complicaciones con su monoplaza. Su compañero Valtteri Bottas abandonó en la vuelta 18. México sumó su segunda victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras blanquear 16-0 a la selección de Brasil. Tras este resultado, el equipo mexicano se enfrentará hoy a las 6 de la tarde a Estados Unidos en un duelo donde buscará el liderato del grupo y asegurar su pase a la siguiente ronda. En los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Arly Velázquez terminó en el lugar 15 durante la segunda prueba en la que ya participó, luego de sufrir una caída en su debut en la modalidad de descenso dentro del esquí alpino. La selección femenil de Irán, que alzó la voz durante la Copa de Asia, hoy corre peligro luego de negarse a entonar el himno nacional como protesta por la situación que vive su país. Las futbolistas fueron calificadas como traidoras por los medios en Irán y la tensión quedó reflejada cuando al salir del estadio en Australia desde el autobús las jugadoras comenzaron a hacer señas de ayuda. Las autoridades locales intervinieron para protegerlas ante intentos de impedir su salida. Ahora, pues permanecen bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Lupita, Angie, aquí están los deportes. Hay que proteger a las jugadoras iraníes y creo que es un clamor que desde distintos sectores se suscitó, Betty, a raíz de que se conoció este hecho de que ellas temían por su seguridad si regresaban a su país por los actos que realizaron durante la entonación de sus himnos. Claro, fue un acto muy valiente haberse quedado en silencio, una señal de protesta porque no están de acuerdo con la situación que está ocurriendo y con la misma situación que ellas viven al ser mujeres en este tipo de lugares donde pues hay, digamos, todavía censura, represión, ¿no? Con ellas, ¿no? Pues es un tema que se tiene que atender. Lo que no se puede permitir es que en el año 2026 un grupo de jugadoras regresen a su país y sean castigadas, sean penalizadas por haber protestado en silencio. Claro, alzar la voz lo que queda por lo pronto, Betty. Y gran ambiente el que se vivió en el México-Brasil. Este partido, Betty, cuéntanos un poco, ¿es parte de alguna eliminatoria? ¿Solo fue amistoso o cómo podemos tomarlo? Sí. Porque sabe el triunfo, pero sabría más si cuenta. Es solamente amistoso de preparación porque recordemos que el equipo se está preparando rumbo a la eliminatoria mundialista. Entonces está muy bien, o sea, es un partido oficial, no oficial, sin embargo, pues el resultado, decir que le ganas a Brasil, no es de todos los días, ¿no? México en varonil históricamente puede derrotar a la selección brasileña, no así el equipo femenil, es su tercera victoria, así es que le supo muy bien y sobre todo, pues que vimos el homenaje que le hicieron a Mónica Ocampo, vimos lo de Charlín Corral, siempre que jueguen frente al público mexicano, que haya la presencia y que le diga el país, aquí estamos, equipo femenil, respaldándolas, estamos con ustedes, pues es maravilloso, ¿no? Este equipo se ha preparado muy duro, el entrenador español Pedro
Alejandro López ha hecho un trabajo pues muy importante que destacar y vemos cómo hay una evolución, ¿no? Del fútbol femenil. Pasamos de ir a buscarlas a otros lugares, a Estados Unidos, para traerlas, porque no se hacía nada en México. Allá las estamos formando en México y derrotan a una potencia. Eso. Gran asistencia. Gracias, Betty. Excelente día. Gracias, Betty. Vámonos con otros temas. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional trabajan en un prototipo. Un nuevo sistema de transmisión para la bicicleta se convirtió en un sistema hidráulico que puede sustituir el mecanismo de cadena de las bicicletas. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta más en Agenda Politécnica. Día de Agenda Politécnica, y hoy hablaremos de un dispositivo que puede sustituir a los mecanismos tradicionales de cadena de las bicicletas por un motor hidráulico que resulta más seguro y que fue desarrollado aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ver cómo funciona. Un accidente en bicicleta que sufrió Ray inspiró al ahora ingeniero en control de automatización para diseñar un mecanismo que sustituyera a la cadena de las bicicletas. Se enredó la cadena de mi bicicleta y salí proyectado hacia un vehículo. Entonces, posterior a eso, dije, tengo que inventar algo, tengo que hacer algo nuevo que cambie esta cadena, ¿no? Entonces, no quería reinventar la bicicleta, pero sí el sistema de transmisión. Ray aplicó sus conocimientos en electrónica, mecatrónica y robótica para diseñar este nuevo sistema de transmisión para la bicicleta, que es básicamente un sistema hidráulico. Cuando nosotros pedaleamos una bicicleta, movemos la cadena. La cambiamos totalmente por aceite. Es decir, en lugar de mover la cadena, movemos aceite. Es lo que va a transmitir el movimiento de nuestras piernas hacia la rueda trasera de la bicicleta. La transmisión en esta bicicleta consta de un mecanismo en forma de corazón en lugar del engrane principal, además de un motor hidráulico de álabes móviles, una especie de aspas que se abren y cierran para el ingreso o salida de aceite. Mientras más fuerte se pedalee, habrá mayor desplazamiento de aceite y la velocidad será superior. A pesar de tener motor, no se trata de una bicicleta eléctrica. Es 100% mecánica, la hidráulica es una parte de la mecánica, entonces toda la fuerza que tú vas a ejercer sobre esta nueva bicicleta, esta nueva transmisión de bicicleta, va a ser transmitida hacia la bicicleta como tal, no hay ningún tipo de asistencia. El sistema hidráulico diseñado para esta bicicleta puede tener otras aplicaciones. Puede ser en el campo de la industria alimenticia, también puede ser en la medicina, para el bombear líquidos, puede ser, por ejemplo, para transfusiones sanguíneas, ¿no? También se podría colocar en una silla de ruedas, donde auxilie a la persona a desplazarse con un menor esfuerzo. Esta bomba lo que permitiría es que con un empuje, un primer giro, un primer esfuerzo, el desplazamiento fuera a ser muy suave. Este sistema de transmisión cuenta con 3 patentes y el plan es producir y comercializar un kit que sustituya el mecanismo de cadena de las bicicletas. Lo que queremos ahora es seguir trabajando en este prototipo para que nos dé más resultados interesantes, sobre todo para poderlos comercializar. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Aguilar y Ángel González. Nos vemos la próxima. La cultura iniciando la semana. Miguel de la Cruz, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, hay mucha información, vamos a ver. Les cuento, el espectáculo de Eurojazz, está en la temporada de Eurojazz, conmemoró el Día de la Mujer con una peculiar programación. Vamos a ver la historia. El domingo se pintó de morado en el Centro Nacional de las Artes. Tamara, ¿cómo se puede conmemorar el Día de la Mujer desde las artes? Pues haciéndonos escuchar nosotras, ¿no? Creo que el día de hoy van a ser puras mujeres las que van a pues estar presentando como la escena musical y todo. Entonces, pues creo que haciéndonos escuchar, escuchando a otras mujeres, pues nos apoyamos mutuamente. La conmemoración desde el Eurojazz tuvo sonido propio. Romántica, yo siento. Sería como con una balada romántica, tranquila, sutil, suave tal vez, con mucho piano, yo la veo. El programa estuvo dedicado a conciertos liderados por mujeres mexicanas y talentos internacionales. Y yo creo que era un poco la falta de
modelos, de mujeres, ¿no? De que no hay ya muchos músicos instrumentistas de jazz, de que el ambiente del jazz ha sido siempre muy machista y un poquito tóxico y un poquito sexualizado, ¿no? Y yo creo que ahora que los festivales están haciendo más esfuerzo en programar más mujeres y con el Me Too y con todo esto. Y entonces se está cambiando un poco el contexto, se está haciendo más amigable. Interpretación de música de compositoras en homenaje a ellas. Otra forma de reconocer sus aportaciones, como la premisa de la agrupación Dalia Azul. Y tal vez no escuchamos a tantas compositoras o tantas letristas, pero sí escuchamos a las intérpretes y las ubicamos, ¿no? Eugenia León, o sea, es como ubicamos esas voces que siento que dan identidad, que hacen que suene no como a un blues que se hace pues en Estados Unidos o en otras partes, sino que suene como a la canción mexicana. Pues. Así se honró el legado de las mujeres en la música dentro del Eurojazz. Con imágenes de Cristian Aguilar, 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del día, es Mujeres que se organizan, la lucha de las mujeres en México, de Esperanza Tuñón Pablos, editado por el Fondo de Cultura Económica. Este libro en voz de su autora. Realmente es una recopilación de la lucha de las mujeres desde el Porfiriato hasta los años 90, 2000. Al final se hace una extensión para abarcar lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Un libro que muestre, ¿no? las posibilidades múltiples que las mujeres tenemos para seguir organizándonos en torno a demandas propias. Y bueno, ejemplos anteriores hay muchísimos, ¿no? Sor Juana, ¿no? La propia Malinche, o sea, hay muchísimas historias, ¿no? Que se pueden recuperar desde una perspectiva de género. Yo elegí hacer este libro empezando en el Porfiriato porque creo que en ese momento empezó a ser un movimiento social. Bueno, y luego con el 11 avanzamos la lectura de La invención de Sor Juana de Jorge Gutiérrez, editado por Lumen. Avanzaremos hoy 270 páginas. Recuerden que la sala será el sábado 14 de marzo, el X de hoy es de Beatriz MC y dice: María Luisa se convertiría en la principal cómplice de la trayectoria intelectual de la carrera literaria de Sor Juana. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y se cumplen 74 años de la partida del poeta mexicano Gilberto Owen. En su honor, el poema del día, Voz canta su amor, que en alguna parte dice: por no apagar la brasa de tus labios con un amor que darte no merezco, por no echar sobre el alba de tus hombros las horas que le restan a mi duelo. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Fíjate, Miguel, pensaba, Sor Juana Inés de la Cruz es un ejemplo de cómo las mujeres también en la cultura y en este caso en la literatura tuvieron que enfrentar una serie de situaciones muy complicadas para hacerse notar, para hacerse escuchar, para dar a conocer su talento. Sor Juana es el ejemplo claro de eso, de lo que vemos hoy en las calles que están lanzando consigna de las mujeres a favor de la libertad, ¿no? Imagínate, tenerse que vestirse de hombre para ir a la universidad. Pues no eran épocas fáciles y lo que ha hecho sobresale hasta nuestros días. Sí, claro, es una mujer que incluso aquí en Canal 11 tenemos una serie de ella, donde conocemos su historia. Arcelia Ramírez la protagoniza. Y bueno, hemos descubierto cómo escondía sus libros. O sea, ella tenía todos sus libros de lo que ella quería conocer, de lo que ella quería saber, y los tenía escondidos. Un día se los descubre, se los arrebatan, se deprime. Es terrible esa situación, ¿no? Sí, no fueron épocas a modo para que hiciera lo que hizo y sin embargo lo hizo. Eso hay que reconocerlo. Precisamente el libro que estamos leyendo en el Club de Lectura pues tiene pormenores de eso, ¿no? Fíjate, hubo escritores que ella admiró y nunca destacaron. Es más, si los mencionas, no saben quiénes son. Sí. Y la gran diferencia es que ella publicó en España y de ahí se hizo bestseller en aquel entonces. Y ellos no. Pues, quedaron en el olvido. Imagínate. Y esta semana me decías, escogiste precisamente libros de mujeres para dar a conocer también su obra, ¿no? El libro del día, cada uno de aquí hasta el viernes serán mujeres. Bueno, conoceremos esas historias con la mirada de mujer, como dice. Gracias, Miguel. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana seguimos después de la pausa. De la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. México se pinta de morado, miles de mujeres
toman las calles de las principales ciudades del país en una jornada histórica para exigir respeto a sus derechos y cese a las violencias de género. La jefa de gobierno Clara Brugada encabeza la formación del mensaje monumental Siempre Vivas. Esto fue en la plancha del Zócalo capitalino, fue un acto de protesta y también para refrendar la continuidad de la lucha por los derechos de las mujeres. El Consejo Nacional de Morena aprueba 9 prohibiciones a las que deberán someterse las y los aspirantes que buscan competir por una candidatura para las elecciones de 2027. 7 personas detenidas es el saldo de lo ocurrido en Ensenada, Baja California. Por temas de narcotráfico se aseguraron 17 kilos de marihuana y casi 1 kilo de metanfetamina, además de armas de fuego. En el mundo se cumplen 2 semanas de la guerra en Irán. En las últimas horas, los ataques fueron dirigidos contra depósitos de combustibles. La capital iraní está sin electricidad. Con una actuación dominante, la selección mexicana de béisbol debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial, derrotó a su similar de Brasil 16-0. No puedes, porque eres mujer. No opines, mejor vete a la cocina. Eso te pasa por andar sola. Calladita te ves más bonita. Te violaron porque tú lo provocaste. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. Preocupante lo que ocurre en Morelos. Es por ello que jóvenes universitarias están pidiendo más seguridad. Sabemos que en los últimos meses se han registrado feminicidios, ahora contra jóvenes estudiantes. 3 de ellas han perdido la vida. María Fernanda Ruiz nos cuenta. Previo al 8M, la comunidad universitaria morelense exigió justicia por los feminicidios de estudiantes y han demandado mayor seguridad en sus escuelas. En los últimos días se dieron a conocer los feminicidios de 3 universitarias en distintas entidades, el de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán y Carol Toledo Gómez en Morelos, y el de Ana Karen Nute Telles en el Estado de México. Kimberly Ramos estudiaba en la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca. Desapareció el 20 de febrero. Su cuerpo fue encontrado el 2 de marzo con signos de violencia en una zona boscosa. Ese mismo día, pero en Mazatepec, Carol Toledo Gómez fue vista por última vez cerca de su casa. Estudiaba Derecho en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, una sede regional de la UAM. El 5 de marzo fue encontrado su cuerpo con signos de violencia. El 3 de marzo fue localizado el cuerpo de Ana Karen Nute Telles, alumna de Pedagogía en la Univer Millennium Campus Toluca, a un costado de la carretera Toluca-Tenango, Metepec, Estado de México. Tenía signos de violencia. Desapareció el 28 de febrero, luego de tomar un viaje en moto a través de Didi. Iba a su casa. El conductor fue detenido tras el hallazgo del cuerpo del estudiante, pero su caso despertó alerta por la falta de seguridad para las mujeres en transporte por aplicación. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. La Universidad Nacional Autónoma de México se pronunció sobre el asedio de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela. El Consejo Universitario expresó su profunda solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que atraviesa a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de 6 décadas. Sostuvo que esto se agrava con la crisis energética que sufre la isla desde 2024 a raíz de las restricciones al acceso a combustibles. Reprobamos, dice, cualquier intento de obstrucción de la solidaridad internacional que busca paliar las necesidades urgentes del pueblo cubano. Así lo afirmó la Universidad Nacional Autónoma de México y agregó que el derecho a la educación no puede garantizarse cuando se asfixia el tejido social, al tiempo que lanza un exhorto al gobierno de Estados Unidos a que revise y revierta las acciones contra Cuba, atendiendo las resoluciones reiteradas de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto lo dice la UNAM. Sobre la crisis en Venezuela y tras la operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, la UNAM deseó que pronto se restablezca la plena soberanía del país sin injerencia extranjera. Al mismo tiempo rechazó el uso de la fuerza en América Latina y el Caribe y toda forma de intervención y violación del derecho internacional público.
El llamado final fue a respetar la soberanía y garantizar los derechos humanos y las libertades individuales de las personas. Y miren, en beneficio a más de 2,000 estudiantes en el oriente del Estado de México, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró 2 bachilleratos nacionales. Bienvenida. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Estado de México la inauguración de 2 de los 22 nuevos bachilleratos nacionales que se construirán en todo el país. Acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, el secretario de Educación Mario Delgado y parte de su gabinete, la presidenta inauguró primero el Bachillerato Nacional Plantel Iztapaluca 296 y minutos más tarde el Bachillerato Nacional Chimalhuacán número 294. Mientras más sea el número de mexicanas y mexicanos o de otra nacionalidad que tienen acceso a la educación, hay menos violencia. Cuando hay acceso a la educación, hay más desarrollo. La primera mandataria dialogó de manera directa con las y los alumnos de ambos planteles educativos. ¿Qué tal si no hubieran podido entrar a la preparatoria? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran hecho? Pues yo me hubiera ido a una prepa un poco más retirada de mi casa porque me gusta mucho el estudio y no me hubiera gustado trabajar, pero si se daba el caso de trabajar para ayudar a mi mamá, lo hubiera hecho. Yo ahorita estaría trabajando con mi papá es trailero, él sí tuvo que trabajar desde los 12 años. La presidenta remarcó que de lo que se trata es de reforzar la educación y que todas y todos los jóvenes que salgan de la secundaria entren a la preparatoria. Exhortó a madres, padres, alumnos, alumnas y docentes a participar en la campaña Te extrañamos en la escuela para evitar la deserción escolar. Si tienen algún problema, acérquense a sus maestros, porque cuando alguno de ustedes se quede en su casa y no venga y no avise por una semana, por 15 días, los vamos a ir a buscar a su casa para ver qué tienen, en qué les podemos ayudar, para que regresen a la escuela. También los llamó a conducirse sin violencia ni acoso escolar. Me van a prometer que nada de bullying. Nada de acoso, nada de drogas, nada de violencias. ¿Compromiso? A ver, levanten la mano quien hacen ese compromiso. Con información de Salvador Martínez, 11 Noticias. Vámonos al mundo. Ingrid Sánchez, bienvenida. Buenos días. Hola, Ingrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Pues en esta ocasión tenemos que, como ha ocurrido en todo el mundo, la marea verde choca contra un muro conservador, en este caso en El Salvador. El aborto sigue siendo criminalizado en ese país, incluso si la vida de las mujeres está en riesgo. La interrupción al embarazo es una cuestión de derechos humanos y de salud pública. Aquí les contamos. El derecho al aborto en América Latina y el Caribe está marcado por profundas diferencias legales. El Salvador es uno de los países donde este derecho es criminalizado, al reconocer en la Constitución a un embrión como ser humano. Según los registros, 181 mujeres fueron procesadas penalmente por emergencias obstétricas entre 1998 y 2019. Actualmente, 29 están privadas de la libertad. Que fueron denunciadas del hospital a la cárcel, que enfrentaron también condenas no solo por aborto, sino que por homicidio agravado. Muchas recibieron el apoyo de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que impulsó su defensa legal y consiguió la liberación de más de 80 mujeres condenadas, además de 2 resoluciones a su favor por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se condenó al Estado por una emergencia obstétrica, pero además de esto,
se condenó y se estableció la necesidad de crear protocolos sobre secreto profesional, protocolos sobre emergencias obstétricas. Pero esta agrupación como ONG cerró después de 2 décadas, tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% a fondos del extranjero y fuertes requisitos para las organizaciones. Creo que sí, este gobierno ha generado una estructura de persecución y de silenciamiento. A pesar de todo esto que está sucediendo, todas esas violaciones de derechos humanos, seguimos resistiendo, seguimos generando alternativas. Es así como surge la Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas, para continuar con la lucha. Pero advierten que mientras las leyes no cambien, la defensa de los derechos reproductivos será un tema de debate y de presión nacional e internacional. La justicia reproductiva, las vidas dignas y la despenalización del aborto sea una realidad para nosotras y para todo Centroamérica. 5 países de América Latina permiten la interrupción del embarazo por decisión de la mujer. En 9 es legal, pero solo bajo causas específicas, y en 3 está prohibido. Con información de Sandra Hernández, 11 Noticias. Esta lucha sigue y esta lucha va a seguir y vamos a seguir insistiendo. En Colombia, cerca de 40 millones de personas fueron convocadas a las urnas en las elecciones legislativas para renovar el Congreso. Los últimos resultados muestran que el izquierdista Pacto Histórico mantiene su ventaja en el Senado. En la Cámara de Diputados lideran el Partido Liberal y el derechista Centro Democrático. Que estamos eligiendo a las personas que regulan el tema de las leyes y adicionalmente porque necesitamos una serie de reformas, unas reformas a la salud, unas reformas a pensión, una reforma a la justicia, porque hay mucho atornillado en Colombia. Los electores también escogieron a quienes serán candidatos presidenciales de 3 coaliciones. La Alianza de Fuerzas de Derecha postulará a la actual senadora Paloma Valencia como su candidata. La coalición de centro impulsará a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y una de los frentes de izquierda lanzará al ex senador Roy Barreras. Por su parte, la coalición gobernante, el Pacto Histórico del gobernante Gustavo Petro, celebró su victoria en el Congreso y reafirmó que su candidato para la presidencia será Iván Cepeda, a quien el Consejo Nacional Electoral le impidió presentarse en las elecciones primarias de este domingo. Mi gobierno será el gobierno de defensa firme de las transformaciones sociales ya emprendidas, pero será también el gobierno de su consolidación y ampliación. Los comicios presidenciales se realizarán el próximo 31 de mayo. El gobierno de Irán confirmó al clérigo Ali Mojtaba como el nuevo líder supremo del país. Es hijo del ayatolá Ali Jamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en los ataques de Israel y Estados Unidos. En las últimas horas, los ataques fueron dirigidos contra depósitos de combustibles y edificios en Teherán, dejando la capital de Irán sin electricidad y elevando la cifra de muertos a 1.200 personas asesinadas. A su vez, Israel bombardeó Beirut, capital del Líbano, donde un avión ruso evacuó de esa ciudad a 117 diplomáticos y ciudadanos iraníes. Se trata de la ampliación de una ofensiva que el ejército israelí anunció y producto de la cual han sido asesinadas 400 personas, de acuerdo con las autoridades libanesas. También este fin de semana, Irán atacó distintos puntos dentro de Israel. Además, incendió una refinería en Bahrein, la principal fuente de abastecimiento de la quinta flota de la Marina estadounidense. El estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico sigue cerrado por buques iraníes. El petróleo alcanzó los $100 por barril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a la base militar Dover en Delaware, donde a bordo de un avión militar llegaron los ataúdes con los cuerpos de 6 soldados fallecidos en Kuwait la semana pasada. Serán sepultados en sus respectivas ciudades de origen con sus familias.
En 165 ciudades de Estados Unidos, miles de personas protestaron este sábado contra los ataques a Irán, como en San Luis, Missouri o en Chicago. En Carolina del Sur se hizo un simulacro de ataúdes con banderas de Estados Unidos, en referencia a los soldados que llegan desde el frente de batalla en las guerras del Pentágono. ¡El imperio va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! Aquí en México exigieron detener los ataques contra Irán frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Denunciaron los bombardeos contra escuelas y hospitales dentro de Irán, esparcieron en el piso útiles escolares para simbolizar el ataque del 28 de febrero contra una escuela en la localidad de Minab, donde fallecieron 165 personas, entre ellas decenas de infancias. Hasta el momento han sido evacuadas 629 personas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. A partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales. Dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la Embajada de México estará operando desde este lunes en Azerbaiyán. El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente y en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana para ofrecer la asistencia requerida. En otros temas, el Centro Benjamín Franklin reabre instalaciones en la nueva Embajada de Estados Unidos en México y ofreciendo a la población mexicana un espacio de diálogo, intercambio educativo e innovación tecnológica. Para darle un inicio. El jefe adjunto de la misión de la Embajada de Estados Unidos en México, Mark Johnson, destacó la importancia histórica del centro como punto de encuentro entre ambos países y resaltó que además de las razones geográficas y políticas, ambas naciones deben permanecer unidas. Hay muchas cosas que podemos hacer y decir aquí, pero lo más importante es saber que eso es su casa. Eso es un lugar que es un puente para Estados Unidos y México, entenderles un poco mejor. El centro ofrece orientación académica, cursos gratuitos de inglés, acceso a la biblioteca física y digital y programas de ciencia y tecnología que puede consultar en sus redes sociales. Guadalupe, Angélica, hasta aquí la información internacional. Mucho está pasando en el mundo, Ingrid, pero a mí me gustaría detenerme particularmente en lo que nos comentaste al principio, la interrupción legal del embarazo. En América Latina solo 5 países lo permiten por decisión propia de la mujer. Un largo camino que todavía se tiene que hacer aquí en Latinoamérica. Y además es importante señalar que no solo es que se permita, sino que en algunos de los otros países en donde no se permite, además está criminalizado. Es decir, hay algunos lugares en donde la legislación como que no lo criminaliza, pero tampoco lo permite, o sea, es una especie como de limbo. Pero en países como en El Salvador, por ejemplo, estamos viendo que está avanzando la prohibición y la criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo, pero también en otros casos como Perú, por ejemplo, en donde hay mujeres que están en la cárcel por haber decidido terminar con un embarazo. Sí, lo que alegan es que, bueno, ellas pueden salir a las calles, protestar, alzar su voz, que es fundamental para voltear a ver. Mira, se hace eco internacional con este tipo de información, pero también lo que dicen, y es muy cierto, si la ley no cambia, difícilmente sus protestas se van a ver reflejadas en un hecho real de poder ejercer sus derechos en libertad. Y la ley en un país como El Salvador, bajo el actual gobierno, se ve muy difícil que haya algún cambio inmediato. Sí, porque además está habiendo una, digamos, situación de retroceso generalizado de todos los derechos, ¿no? O sea, no solo se están violando o atacando los derechos humanos de las mujeres, como la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre si deseamos o no ser madres, sino también los derechos, por ejemplo, de las personas privadas de la libertad, de las comunidades indígenas y un larguísimo y triste etcétera. Sí, y además contra las recomendaciones de los organismos internacionales, en el caso específico de la interrupción del embarazo, pues en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, incluso pues de las personas privadas de la libertad, también en contra de lo que dicta la misma ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, y para, digamos, ahí dar el dato geopolítico, pues importante también en ese sentido la alianza política, económica, militar y también ideológica del gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos. Además. Así es, Ingrid. Muchas gracias. Gracias a Te vemos ustedes. mañana. Nos vemos Gracias mañana. por la información. Gracias, Ingrid. Y seguimos con más. Jorge Vela y Elba Reyes, investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, lograron regenerar hueso, cartílago, músculo y tejido adiposo a partir de células madre extraídas de la médula ósea, un paso trascendental en la medicina regenerativa de México y que busca mejorar la calidad de vida de pacientes que sufren diversas lesiones. El investigador del IPN, Jorge Vela, explicó que las células madre no solo se pueden manipular para formar sangre, músculo, grasa o tejido conectivo, sino que tienen una función pluripotente, lo que quiere decir que además de regenerar estos órganos, pueden formar células del corazón, del cerebro, del sistema nervioso, del estómago y de cualquier parte de los órganos del cuerpo. Subrayó además que el siguiente paso ahora será aplicar los huesos, cartílago, músculo y tejido adiposo creados a partir de células madre en pacientes, para lo cual será indispensable el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiempo de la ciencia, ya está listo Carlos Guevara Casas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenos días. Hola, Carlos. Buenos días, Angélica, Lupita, buenos días también para usted. Y bueno, en los últimos 6 años, la presencia de las mujeres en la ciencia de México se ha consolidado. De acuerdo con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la famosa CITI, antes conocida, entre 2019 y 2025, la presencia de las mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras aumentó un 60.33%, sumando casi 7,000 investigadoras. Esto supera notablemente el aumento de los científicos varones. En este periodo, el número de investigadoras pasó de 11.504 a 18.445. En contraste, los científicos hombres aumentaron 38.5 y pasaron de 19.444 a 26.390. Estos avances se fundamentan en los apoyos al posgrado, en el que las becas al extranjero rozan la paridad con un 49.9% de mujeres becadas. Aunque persisten retos en áreas como las matemáticas, el mensaje es claro: la soberanía científica mexicana hoy se escribe con nombre de mujer. Y precisamente dos de las mujeres más extraordinarias, o de muchas mujeres extraordinarias de la ciencia mexicana, son precisamente estas que les presentamos a continuación. Destacadas científicas, alguna vez fueron niñas y jóvenes preguntándose por su futuro. La doctora Susana López Charretón es una de las virólogas más importantes de México y en su campo del mundo. Desde chica me fascinaba la biología y la investigación sin saber que existía siquiera la investigación. Hacía experimentos con insectos, pero de chiquita, de 7 años. Porque cuando se es muy joven, no siempre se tiene la certeza de una vocación y el camino a seguir profesionalmente. Pero muchas veces hay pistas. En realidad me encantaba ver los programas de detectives, de investigadores, o sea, como esta búsqueda, el estar pensando qué es lo que puede estar pasando, todo este camino de investigación que es justamente el tener preguntas, el buscar. Con ella coincide la química nuclear y doctora en geología, Daisy Valera Fernández. Hay algo que siempre le diría a una niña, y es que le preste atención a su curiosidad, que no deje morir su curiosidad, que no se conforme. Los retos están ahí y el trayecto no será fácil. Hay que batallar muchísimo, hay que no darse por vencidas, hay que lidiar con una sociedad que definitivamente no está en la mejor forma en su trato para las mujeres, pero hay que saber enfrentar esto, hay que no victimizarse tampoco y entender que puedes ser protagonista de tu propia historia y hacer tus sueños realidad. Pero sin duda el estudio y el esfuerzo son las herramientas más poderosas para la vida. Y yo les diría que no existe, digamos que, ningún freno, ningún género para la creatividad o para la curiosidad o para la inteligencia. Así es que a volar, o sea, hagan
hagan lo que les gusta. Porque la vida puede ser una gran aventura que nos lleve a donde nunca imaginamos. Hay un montón de cosas en mi vida que me han sorprendido y la Antártida es una de ellas. Con imágenes de Genaro González y Leonardo Carpio, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y también en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Medio Ambiente llamó a reconocer el papel fundamental de las mujeres en la defensa del planeta y en la construcción de un desarrollo sostenible. Subrayó la secretaria que la lucha por la igualdad de género está estrechamente vinculada con la protección de la naturaleza y con la transformación social que vive en nuestro país. Señaló que las mujeres han sido históricamente excluidas, sin embargo agregó que en el actual gobierno se han impulsado acciones para materializar la igualdad de género y la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Y bueno, cerramos con la información de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues aprobó el registro sanitario de una vacuna contra el dengue desarrollada por los laboratorios japoneses Takeda. Se trata de una vacuna de virus vivo atenuado que protege contra las 4 variantes de este patógeno. Las vacunas de virus atenuados están hechas con virus debilitados que estimulan a nuestro sistema inmunológico sin que provoquen la enfermedad, y esto ayuda a nuestro organismo a no infectarse o, en caso de infectarnos, a reducir la gravedad de la enfermedad. Aunque no existe una fecha oficial para su comercialización, se espera que esta vacuna ya esté disponible en los próximos meses. En 2024 se registraron casi 500,000 de casos de dengue y casi 500 muertes. Sin embargo, en 2025 los casos rondaron apenas los 110,000 casos en todo el país. Bueno, hasta aquí la información de ciencia y tecnología en 11 Lab a las 6, tantito después. Que pase usted un buen día. Carlos, mujeres en la ciencia que necesitan apoyos, porque no solo es cuestión de que haya aumentado, hay una razón detrás. Apoyos para ellas, pero también con proyectos importantes. Sí, proyectos importantes y sobre todo las becas de posgrado, pero algo que en lo particular a mí me parece que es fundamental es la etapa previa. Es decir, el bachillerato y la secundaria son fundamentales, no solo para las mujeres, pero en particular para las mujeres, estimular ahí y decirles, darles a entender a las chicas que pueden, como decían las investigadoras que entrevistamos, que pueden acercarse a estas áreas y hacer todo lo que ellas deseen, que no hay obstáculo que no puedan vencer y que pueden seguir adelante. Solamente un 30% de los investigadores nacionales son mujeres. Entonces, sí hay todavía varía también. Hay áreas de la medicina donde son dominantes, pero hay áreas de las matemáticas donde prácticamente son una minoría muy, muy grande. El foco entonces está en que desde temprana edad puedan vincularse incluso a temas científicos, no solo a vencer obstáculos, Carlos, sino que estén vinculadas a temas científicos. El interés, la curiosidad, que es innata a todos los seres humanos, encauzarla también por esa sensibilidad que se tiene, pues sacarla también por ahí. Muy bien, pues ahí está. Nos vemos mañana, doctor. Nos vemos mañana con más información. Gracias, Carlos. Seguimos después de la pausa. Así es, nos vamos a ir a una pausa, pero pues tenemos todavía que hablar sobre este Día Internacional de la Mujer y lo vamos a hacer con la Secretaria de las Mujeres. Volvemos. Estamos de regreso en 11 Noticias y agradecemos la comunicación esta mañana con Citlali Hernández, Secretaria de las Mujeres. Citlali, un gusto saludarte, buenos días. Al contrario, buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Ayer nuevamente las mujeres salen a las calles en el país para exigir sus derechos, distintas causas, distintas motivaciones. ¿Qué podemos decir acerca de lo que vimos ayer en las calles de todo el país, Citlali? Bueno, a mí me parece que es muy importante visibilizar cada 8 de marzo que hay muchas causas, muchas consignas, muchas razones por las cuales las mujeres seguimos luchando. Es decir, vivimos afortunadamente en un país donde la lucha de las mujeres nos ha permitido conquistar más derechos, más libertades. Es el momento en México donde más mujeres están tomando decisiones y vemos a las mujeres en distintos ámbitos. Sin embargo, la desigualdad, la violencia hacia las mujeres, pues es un tema estructural y de esa dimensión es el cambio que necesitamos. Entonces, bueno, primero desde la Secretaría decirles a todas las mujeres que marcharon que celebramos mucho su participación. Me parece que en términos generales fue una marcha pacífica,
que hacemos suyas las consignas, sobre todo las que tienen que ver con justicia, que es uno de los grandes pendientes para las mujeres. Y bueno, me parece que mientras sigamos las mujeres desde distintos espacios activas, vamos a seguir avanzando en todos los retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo está, secretaria? Buenos días, le saluda Elvira Angélica Rivera. Precisamente la Organización de las Naciones Unidas pues reconoce que ningún país ha cerrado estas brechas legales entre hombres y mujeres pues que impiden que alcancemos esta igualdad. En México se han dado pasos importantes pues para tener esta igualdad sustantiva, ya se encuentra en la Constitución, pero aún así, secretaria, ¿cuáles son los retos en la materia y particularmente los que tienen que ver con el combate a los diferentes tipos de violencia que persisten contra las mujeres en México? Sí, bueno, yo diría que México, a diferencia de muchas partes del mundo, hay una convicción desde el gobierno de impulsar la igualdad sustantiva, en contraste con otras partes del mundo donde lamentablemente desde los gobiernos se cuestionan los derechos de las mujeres o incluso donde ha habido retrocesos. Y acá este principio constitucional que la presidenta impulsó desde el día 1, de que todo el Estado tiene una obligación para fomentar la igualdad y para combatir las violencias, viene de la mano de la creación de la Secretaría de las Mujeres, y esa es, digamos, la labor que tenemos, es decir, cómo construimos acciones, política pública, iniciativas, lo que sea necesario para que todo el Estado mexicano haga lo que esté en sus manos para garantizar más derechos. La igualdad para las mujeres se irá traduciendo cada vez más en tanto las mujeres accedan más y mejor a sus derechos. Me parece que en el primer año y medio de gobierno de la presidenta, además de lo que estamos haciendo en la Secretaría, pues hay una visión de derechos. Hoy hay más mujeres con acceso a vivienda, más mujeres en las escuelas, más mujeres accediendo a mejores servicios de salud. Justamente en un rato vamos a inaugurar un hospital de cáncer de mama. Entonces, bueno, el avance de los derechos me parece que tiene un impulso muy importante en México y estoy segura que al finalizar el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum habrá más mujeres accediendo a esos derechos y eso se irá traduciendo en cada vez mayores condiciones de igualdad. Y el reto de la violencia es el gran reto porque por un lado necesitamos que todo el aparato de justicia, todas las autoridades que deben garantizar y procurar la justicia, actúen de la manera más rápida, más expedita, con una visión de género, abrazando esta exigencia de justicia que tienen las mujeres. Y es, yo creo, que el mayor reto, que durante todo el sexenio no quitaremos el dedo del renglón y no dejaremos de trabajar con las fiscalías, con los tribunales, con los ministerios públicos, fomentando mayores protocolos de actuación, mejores iniciativas incluso para tipificar delitos de violencia de género. Y lo más importante para ello, además de procurar una mejora en la procuración de justicia y generar acciones de prevención, es acercarnos a la erradicación de la violencia, y para eso, como lo hemos hablado, necesitamos un cambio cultural. Es decir, por eso es muy importante la marcha, porque mirar a miles de mujeres manifestarse en un clamor de no más violencia, de justicia, tiene que provocar en la sociedad justamente un debate de cómo cambiamos esas condiciones estructurales, esos comportamientos que de alguna manera han formado parte de la violencia machista o de esta educación que excluye y que discrimina a las mujeres, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio cultural con lo que hacemos por parte de todas las autoridades del Estado mexicano, pero también una reflexión social que nos permita pues erradicar las violencias desde el hogar, desde la manera en la que conviven las niñas, los niños, etcétera. Así es. Claro, secretaria, el día de ayer escuchábamos casos particulares, cada mujer con una causa, expresando su malestar, su sentir, su enojo, porque muchas veces en los casos de los que ellas hablaban,
se registraba un común denominador que era la impunidad. El agresor está libre, el agresor no fue castigado, el agresor está gozando plenamente de sus derechos mientras mi hija no está en casa, mi hermana desapareció, no encuentro a mi madre. Parece que este tema y este asunto de la impunidad o del sentir de muchas de las mujeres que ayer vimos en las calles es que no está pasando nada o está pasando muy poco a su alrededor. Y recientemente tenemos estos feminicidios en el estado de Morelos que también son una expresión de cómo se está recrudeciendo también este asunto de la violencia. ¿Qué acciones concretas, secretaria, sí están funcionando y cuáles nos están impidiendo avanzar en este tema? Sí, mira, por un lado, guardando toda la humildad, sí. Creo que la creación de la Secretaría nos ha permitido acompañar de cerca a las mujeres. En muchos casos de violencia que lamentablemente han acontecido este año y medio, hemos acompañado y con la fuerza de la presidenta, de la Secretaría, respetando las atribuciones de cada quien, hemos tocado la puerta de fiscalías, de jueces, de juezas, observando cuando hay una ausencia o de una visión jurídica adecuada o de una falta de perspectiva de género, o incluso cuando hay desinterés sencillamente en la autoridad de no resolver un tema. Entonces, por un lado es ese, el acompañamiento, toda la digamos, como la fuerza de la Secretaría acompañando los casos de violencia ahorita, pero hay muchísimos pendientes en muchos casos de feminicidio, de violencia, de desaparición incluso de los años pasados, y lo que estamos construyendo junto con el Poder Judicial y la Fiscalía y los gobiernos de los estados es poder instalar una mesa estatal, estado por estado, que nos permita revisar algunos de los casos pendientes, saber por qué están atorados, por qué los procesos se volvieron tan largos, fomentar mayor investigación, y en los próximos días ya lo daremos a conocer. Estamos por presentar junto con la fiscal general algo que la presidenta nos ha encomendado, que es justamente fortalecer y disminuir los tiempos, digamos, de investigación para un feminicidio, es decir, generar protocolos y si es necesario una ley que nos permita pues romper este esquema de impunidad que sin duda existe en algunos de los casos que motivan incluso la participación en la marcha del 8 de marzo, ¿no? Secretaria, mencionaba hace un momento que pues ya en unos momentos más se va a inaugurar un hospital precisamente oncológico para atención a la mujer. Es el derecho a la salud también de las mujeres porque es exclusivo para las mujeres. ¿Cómo sigue avanzando el sistema de cuidados en nuestro país, secretaria? Sabemos que hay diferentes esfuerzos alternos para poder lograrlo, pero ¿cómo lo puede usted resumir en 2026? ¿Cómo se avanza en el sistema de cuidados en México? Sí. Bueno, como lo hemos dicho, el primer año hicimos una especie de diagnóstico, es decir, a través de un anexo presupuestal que se puede consultar, hicimos toda una metodología para ubicar, primero como gobierno de México, qué entendemos como cuidado, para ir ubicando qué servicios, qué capacidad instalada, qué programas tienen un enfoque de cuidados en el sentido de que son acciones que reducen el tiempo que dedican las mujeres, porque el 90% de los cuidados en este país recaen en las mujeres, para cuidar a una persona enferma, a una persona con discapacidad, a un adulto mayor y a las niñas y a los niños. E instalamos una mesa interinstitucional entre todo el gobierno de México, porque para la construcción de un sistema necesitamos ir articulando todos los frentes rumbo al mismo objetivo, ¿no? Entonces, hoy tenemos un marco conceptual que define qué entendemos por cuidados. Hoy tenemos un horizonte presupuestal, digamos, ubicamos cuánto presupuesto se destina ya a acciones que por ahora han sido aisladas, pero que la estamos articulando en un enfoque sistémico justamente. Sí. Y este año, y bueno, y tenemos un sistema que también hemos dado a conocer en Fideco, donde en una plataforma la ciudadanía puede acceder o puede ubicar todos los servicios de cuidado que otorga el gobierno federal, ya sea una guardería, un centro de cuidado infantil, una casa de día, etcétera. Y estamos por entrar a la siguiente etapa, que es justamente también mapear
esos mismos servicios que dan los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. De manera que primero tengamos claro dónde estamos parados, qué servicios de cuidado ya existen, qué necesidades hay poblacionalmente, es decir, qué población necesita más cuidado, y luego cómo vamos generando, con base en ese diagnóstico, acciones concretas que nos permita remuneración, por ejemplo, para personas cuidadoras, que muchas veces la mayoría de las mujeres que hacen esta labor no es remunerada, la construcción que la presidenta ha planteado que se está realizando de los CESI, los Centros de Cuidado Infantil, donde las mujeres trabajadoras más lo necesitan. Digamos que estamos en el arranque de esto que hemos llamado el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, y que va a permitir que las mujeres tengan más tiempo libre, puedan acceder a sus derechos. Justamente cuando hablamos de desigualdad, podemos pensar en muchas mujeres que dejan de estudiar, que dejan de trabajar, porque no hay otra forma de garantizar el cuidado para sus familiares, y entonces tienen que quedarse en el hogar, quizás con menos condiciones laborales o incluso sin la posibilidad de tener un empleo o una escuela, ¿no? Entonces estamos en esta primera etapa, es la primera vez en México que se habla de un sistema nacional y progresivo de cuidados, y bueno, estamos a paso rápido porque queremos sobre esos diagnósticos ir generando política pública y acciones muy concretas. Muy bien. Por último, secretaria, antes de despedirnos, nos queda poco tiempo. ¿Qué nos dice la presencia de niñas y de adolescentes en estas marchas que con más frecuencia es visible? Hay quienes es su segunda, tercera vez que van y han dicho que no dejarán de salir ellas también como mujeres, como niñas y adolescentes en las marchas del 8M. Bueno, yo pienso que las niñas están creciendo con otra visión. Son las hijas, son las sobrinas, son las nietas de quienes quizás han luchado por alguna causa personal o porque entienden la causa profunda de las mujeres, y me parece que las niñas crezcan con una noción diferente de lo que quizás pensamos tú, yo, o bueno, ustedes, nosotros, cuando fuimos niñas. Es muy importante porque las niñas hoy están viendo a una mujer presidenta, hoy están viendo a más mujeres en el deporte, en la cultura, escuchan estas discusiones de cómo ha habido desigualdad y cómo no puede normalizarse ni la violencia ni la desigualdad. Entonces, bueno, me parece que pues fundamentalmente para ellas trabajamos, para que México sea un país donde las niñas puedan ser lo que quieran ser, donde estén libres de violencia en cualquier espacio donde habiten, en su hogar, en el espacio público, en la escuela, etcétera, y bueno, que crezcan en mejores condiciones de igualdad. Entonces, que participen en la marcha, pues a mí me parece pues muy valioso y muy fuerte para cumplir estos objetivos, y que ellas también vayan teniendo una noción distinta de lo que significa la participación en general de las mujeres en la vida pública y privada. Así es, secretaria Citlali Hernández Mora, le agradecemos esta conversación y por favor, pues sigamos manteniendo la comunicación para todo lo que viene. Gracias y buenos días. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Buen día. Gracias. Gracias a la secretaria Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, y nos vamos con más. Para seguir hablando de las mujeres ahora, con papel fundamental y estratégico en un sector como el turístico y también en la preservación de nuestro patrimonio cultural y natural. La secretaria del ramo, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que la presencia de mujeres es esencial para comprender identidad y éxito del turismo en México, destacando además que desde las cocinas tradicionales hasta la organización de experiencias turísticas, también se incluye la preservación de tradiciones, el emprendimiento, la innovación. Mujeres, dice la secretaria, aportando talento, creatividad y compromiso en esta cadena de valor que sostiene precisamente al sector. Bueno, y esta mañana agradecemos la comunicación con el profesor José Antonio Hernández, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días, Angélica y Guadalupe. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por esta comunicación. Pues particularmente nos insta a hablar de esta alianza que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 17 países latinoamericanos. Digamos que el argumento principal pues es el combate a los grupos del narcotráfico, doctor, pero pues llama la atención que solo convoque a ciertos países pues particularmente afines o con tendencia de derecha o de ultraderecha. ¿Cómo lo ve usted, profesor José Antonio Hernández? Bueno, esta reunión llamada Escudo de las Américas, pues me parece que llamó la atención porque hubo una ausencia de una agenda integral, ¿no? Es decir, pareciera que es una reunión para priorizar los intereses que tiene Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, se habló esencialmente del combate al narcotráfico y contra los cárteles de la delincuencia, ¿no? Cuando sabemos que muchas veces Estados Unidos ha usado este discurso en la región para intervenir en diversos países que no son afines a sus objetivos o a sus intereses. El caso más reciente, pues, es el tema de Venezuela, que una vez que secuestra al presidente Maduro, incluso deja de acusarlo respecto a que lideraba un cártel de la droga, ¿no? Y bueno, por otra parte, me parece sumamente importante mencionar que habla del combate al narcotráfico, del combate a los cárteles, pero Estados Unidos nunca ha asumido la parte de culpa que tiene. Es decir, si quisiera justamente combatir estos problemas de la región, pues atendería esos problemas en su propio territorio, ¿no? Donde digamos que el consumo es el mayor. O, por ejemplo, no inundaría de armas toda la región de América Latina y el Caribe. Otro tema que me parece esencial para esta cumbre fue la cuestión de la migración irregular, el freno a la migración, pero siempre desde un punto de vista pues, militarista, a través de la violencia. Es decir, no se va a las causas estructurales, a las causas profundas, que es como se podría mejorar estas situaciones en la región, es decir, apoyando el desarrollo para que la gente no tenga que salir de sus países debido a cuestiones económicas. Y bueno, finalmente me parece que el tercer gran objetivo que tiene Estados Unidos con esta reunión, pues es tratar de frenar la influencia que ha tenido China en América Latina y el Caribe, ¿no? Al igual que como lo hace en Irán, al igual que lo hace contra Cuba, al igual que lo hace contra Venezuela, pues su gran objetivo a nivel global es que China tenga que frenar estos proyectos de cooperación, de infraestructura, estas medidas económicas que ha ido implementando en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Doctor, buenos días. ¿Cómo podemos entender la ausencia de México, la ausencia de Colombia, que no estuviera también Brasil convocado a esta cumbre por parte del presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que sin duda esta cumbre tuvo un carácter bastante excluyente, sobre todo a nivel ideológico, ¿no? Es decir, es muy claro que estos tres países que de alguna forma representan la gran mayoría de la economía latinoamericana, que son muy importantes para la región, que son México, Colombia y Brasil, pues son gobiernos progresistas o de izquierda, ¿no? Me parece que eso es la clave para que no hayan sido invitados a esta cumbre. Fue más bien pues una reunión de aliados ideológicos, no pretendió ser una cumbre regional como la gran mayoría de los intentos que se han llevado a cabo a nivel multilateral en América Latina, ¿no? Debido justamente a este enfoque que tiene, que es más bien un enfoque neocolonial, un enfoque de subordinación hacia los países que fueron invitados, pues me parece que el presidente Trump sabe que estos tipos de gobiernos, como el de Petro, el de Lula y el de Claudia, no se prestan a este tipo de visiones en América Latina. Así es. Profesor, mencionaba usted hace un momento que también una de las intenciones que se pueden leer de esta alianza, de esta reunión que tuvo el presidente Donald Trump con algunos países de Latinoamérica, pues es crear un frente contra China. ¿Ve usted relación también con el actual conflicto de Irán? Es decir, ¿podría Estados Unidos estar buscando también aliados en América Latina ante una eventual escalada de violencia por parte de Irán?
Bueno, sin duda está vinculado este objetivo que tiene Estados Unidos, es algo como lo que vimos en Venezuela, es decir, su objetivo regional era o es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, es como lo de Cuba, su objetivo es apoderarse de la posición geográfica, también de sus recursos naturales, es decir, dar un golpe simbólico a la izquierda latinoamericana tratando de modificar el gobierno en Cuba, pero realmente el objetivo global y el primordial es justamente detener esta escalada, esta pues competencia a nivel global hacia China, ¿no? Algo similar pasa con Irán, ¿no? Es decir, pareciera que todos los pasos que va dando Estados Unidos, pues lo que busca es debilitar este crecimiento que ha tenido China en los últimos años, que lo ha llevado a posicionarse en América Latina como el principal socio de la mayoría de los países. Es decir, si uno viera en un mapa, nos daríamos cuenta que ya la gran mayoría de los países, sobre todo sudamericanos, tienen como principal socio comercial a este gigante asiático, ¿no? Entonces me parece que Estados Unidos tiene muy claro, pues que la competencia global es entre ellos dos. Claro. Las palabras que utiliza el presidente Donald Trump quizá no deberían de sorprendernos porque él tiene su forma y su lenguaje muy particular cuando se refiere a temas de seguridad nacional y de esa forma justifica, profesor, sus intervenciones. Él dice, ¿quieren que usemos un misil? Les pregunta a sus interlocutores, a estos gobiernos con los que se reunió. Dice, son extremadamente precisos. Lo mandamos a la sala de estar y se acabó el miembro del cártel. Estas palabras que buscan infundir miedo también entre quienes lo están escuchando nos hacen reflexionar acerca de hasta cuándo una alianza con estos países, porque hoy son amigos y mañana quizá puedan ser enemigos, profesor. Sí, efectivamente es sumamente lamentable el papel que están jugando estos mandatarios latinoamericanos. Lo vimos, por ejemplo, también con el ataque hacia Venezuela, como la gran mayoría de estos países argumentaba su defensa de esta intervención militar en un país latinoamericano debido a este discurso armado generado alrededor de la delincuencia, del narcotráfico, cuando en realidad no se dan cuenta que justamente ellos o sus países en cualquier otro contexto que cambiara podrían ser objetivo de una intervención. Exacto. Y debido a la fragmentación, a esta desintegración que hay en la región, no se puede generar un bloque fuerte que esté en contra de esto, ¿no? Otro aspecto también me parece fundamental, pues es el ataque persistente que tiene hacia nuestro país, ¿no? En su discurso, en esta reunión también criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum hablando que somos el epicentro de la violencia, cuando pues realmente el objetivo, como lo ha sido con la gran mayoría de los países latinoamericanos, es atacar, es tratar de pues menoscabar la soberanía, tratar de generar fractura entre los países para debilitarlos y después en cualquier momento de negociación pues salga mucho más avante con los intereses que tiene, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué decir también de la postura de los países que acudieron? Y particularmente me gustaría su reflexión breve sobre el idioma español al que alude Donald Trump, en donde él menciona que no le interesa aprender el idioma que es pues, el idioma que prevalece en América Latina, incluso en los países que ahí se encontraban. ¿Qué posición o qué postura asumir pues, a los líderes que ahí estaban y que desdeñan su propio idioma? Sí, bueno, comentaba esta lamentable actuación de estos gobiernos. Sin duda, pues lo que hace el presidente Trump es una total falta de respeto, es tratar de generar humillación hacia ellos, con esta visión que ya comentaba, una visión neocolonialista, ¿no? Sin embargo, pues los presidentes latinoamericanos son los que tendrían que tener posiciones diplomáticas mucho más fuertes, ¿no? Esto lo único que deja ver de ellos es que sus gobiernos están completamente subordinados a estos objetivos que tiene Estados Unidos en América Latina y que se prestan a todo lo tipo pues de manipulación por parte de Estados Unidos, ¿no? Incluyendo eso,
por ejemplo, el ir en contra de los derechos, del derecho internacional, en contra de los principios de política exterior de todos los países de América Latina, ¿no? Principios como la no intervención, como la solución pacífica de controversias. Y bueno, todo esto pues pareciera que ahora va también enfocado justamente contra la isla de Cuba, ¿no? Que por lo menos en el discurso de Donald Trump es el país que será la siguiente víctima en la región. Pues el tema es muy interesante, vamos a ver cómo evoluciona este frente del presidente Trump con países latinoamericanos. Profesor José Antonio Hernández, investigador de la CIALC de la Universidad Nacional Autónoma de México, siempre un gusto conversar aquí en 11 Noticias. Gracias y buenos días. Mucho gusto en acompañarlas, hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a seguir con más información después de la pausa. Está el Congreso de Morena, importante porque vienen elecciones en 2027 y ya han fijado una fecha. A más tardar, el 22 de junio se van a conocer a los coordinadores y también los nombres de los posibles candidatos que van a contender en las elecciones intermedias. Así es, hacen importantes posicionamientos como Consejo Nacional. Al regresar vamos a hablar de ello y todavía tenemos más información. Volvemos. A las 8 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México reunió a más de 120,000 asistentes. Estuvo resguardada por 400 mujeres policías y de acuerdo con las autoridades, la jornada concluyó con saldo blanco. La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura en el Estado de México 2 de los 22 nuevos bachilleratos nacionales que se construirán en todo el país. Uno de ellos fue en Ixtapaluca y el otro en Chimalhuacán. Fin de semana de detenciones, 7 personas en Ensenada, Baja California, en un operativo donde se les aseguraron 17 kilos de marihuana y casi 1 kilo de metanfetamina. En Colombia, cerca de 40 millones de personas fueron convocadas a las urnas para renovar el Congreso. Los últimos resultados muestran que el izquierdista Pacto Histórico mantiene ventaja en el Senado. Museos y zonas arqueológicas del país recibieron, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, más de 2 millones de visitantes durante enero. Esto confirma que el patrimonio cultural mexicano es uno de los grandes atractivos para el mundo. México suma su segunda victoria en el Clásico Mundial de Béisbol al ganarle 16-0 a la selección de Brasil. Morena ha reiterado su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y también a los principios de la Cuarta Transformación. Y es que se realizó su consejo consultivo en el que se definieron los tiempos para elegir candidaturas rumbo al 2027, también las campañas anticipadas y los ataques entre aspirantes. Con un total respaldo a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizó el Consejo Nacional de Morena. Ahí se acordó que a más tardar el próximo 22 de junio serán elegidas las personas coordinadoras y eventuales candidatas a 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. Se estableció el mes de junio como fecha para poder elegir a los coordinadores de la estructura de estos estados, donde va a haber elecciones para gobernadores, para las elecciones locales, de tal manera que el objetivo de esta coordinación es reforzar todo el trabajo territorial y de organización de cara a las elecciones. Asimismo, acordaron la manera en que se realizará la selección de las y los candidatos. Lo más relevante creo que es lo que tiene que ver con los 17 estados, los 17 cargos de coordinadores. Solamente podrán participar hasta 6, 3 hombres, 3 mujeres, de mayor reconocimiento. Lo digo porque podría haber un gran interés en cada uno de los cargos que se puedan, pero solamente los que tengan mayor posicionamiento van a ser considerados para la puesta. Entre las reglas de la contienda interna que se establecieron, los participantes aprobaron prohibir el uso de recursos públicos, las campañas anticipadas, el dispendio de recursos en eventos, así como los ataques entre aspirantes por ningún medio, incluyendo el digital. La dirigencia nacional se mantiene sin cambios por el momento. Luisa María Alcalde Luján continúa como presidenta nacional y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización. Al encabezar el evento, el actual presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, llamó a las y los consejeros a dejar de lado las ambiciones personales. Dijo que en el movimiento no hay cargos públicos, sino encargos públicos, y pidió retomar la esencia del origen de Morena.
Los proyectos de transformación no fracasan solo por embates externos, sino también por debilidades internas, por las tentaciones que surgen del cálculo mezquino de algunos de sus integrantes. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, destacó que el movimiento superó sus expectativas, alcanzando la cifra de 12.250.000 afiliadas y afiliados al movimiento. El 62% somos mujeres y casi 2 millones son jóvenes entre 18 y 30 años. De acuerdo al porcentaje de votación, somos el segundo partido más grande del mundo y el número 1 en participación de mujeres. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Vámonos con otros asuntos. Enero de este año, museos y zonas arqueológicas recibieron más de 2.1 millones de visitantes, esto que confirma que nuestro patrimonio cultural es uno de los grandes atractivos para el mundo, son los imperdibles. La Secretaría de Turismo presentó cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia en enero de 2026, cuando los museos registraron 1.2 millones de visitas, una cifra que representa un crecimiento del 21.2% frente a lo ocurrido en enero del año pasado, 2025. También añade que en el mismo lapso las zonas arqueológicas recibieron más de 975,000 visitantes, 1,327 visitas más que en enero del año pasado. Y así, entre los recintos que concentraron la mayor afluencia destacan el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, el Museo del Templo Mayor, mientras que en las zonas arqueológicas el mayor número de visitantes se concentró en Chichén Itzá, en Teotihuacán y en Tulum. Mira, hablemos de las jornadas de paz que tienen el objetivo de fortalecer la fraternidad, el diálogo y la alegría de la existencia. Esto ocurre en todas las secundarias, preparatorias y escuelas de educación superior del país. Bueno, pues este fin de semana se realizaron diversas actividades deportivas, pedagógicas, artísticas, recreativas y comunitarias como parte de la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó la jornada que se realizó en la Escuela Superior de Educación Física, en la ESEF, donde cada comunidad reconoce en sus escuelas un territorio en el que la vida encuentra su sentido más profundo. Hacemos torneos deportivos, actividades culturales, músicas, baile, canto. Hacemos una fiesta, de verdad, para recordar lo bonito que es convivir en comunidad y que solamente así, todas y todos juntos, podemos evitar el peligro, el riesgo de las drogas y de las adicciones. Cuidarnos entre todas y entre todos. Bueno, en esa ocasión también se realizó un maratón de lectura a propósito del Día por la Cero Discriminación. Este día celebra la dignidad de las personas, sea cual sea su origen, su color de piel, su género, su idioma, su identidad sexual, su religión, su estatura, su peso, su nivel socioeconómico. Aboga por el diálogo abierto, franco y respetuoso como la vía para resolver los conflictos. Mario Delgado, titular de la SEP, detalló que estas jornadas se celebran por la paz y bienestar del estudiantado. También recordó que en la última jornada participaron 3 millones de personas. Hay un reclamo que sigue vigente por empleos dignos y bien remunerados y mejores sistemas de educación, salud y vivienda. Esto lo expresó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro Alfonso Cepeda Salas, en el marco del 22 aniversario de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, de la que forma parte el CENTE. El dirigente magisterial advirtió que la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos tiene una oportunidad: ser protagonistas de la transformación y también asumir una actitud más combativa en esta lucha por las demandas y reivindicaciones de sus trabajadores y trabajadoras. El también senador de la República reiteró que la lucha por los derechos se mantiene en todos los frentes y en ese sentido recordó el decreto recientemente aprobado en la Cámara Alta
y promovido precisamente por él, que permitirá que las viudas o viudos de las personas trabajadoras al servicio del Estado puedan ejercer su derecho a una pensión sin necesidad de que hayan transcurrido 6 meses de matrimonio o concubinato. Vamos con otros temas. Mire, el Ayuntamiento de Santo Domingo, Tehuantepec, en Oaxaca, informó la separación del cargo de la titular de la Instancia Municipal de la Juventud, Keila Carlet Calvo Vázquez. Esto ocurre tras la difusión de un taller denominado Elabora tu kit forense en caso de desaparición. Y es que proponía que mujeres reunieran información y muestras biológicas para facilitar su identificación en caso de desaparición. A través de un comunicado, la autoridad municipal señaló que la decisión se tomó como parte del compromiso de conducir el servicio público con responsabilidad, sensibilidad institucional y respeto a la ciudadanía. La extitular de la instancia municipal y su equipo ofrecieron disculpas. Ofrecemos una disculpa sincera por el malestar que pudo generar la forma en que se comunicó esta actividad. Reconocemos que este es un tema sensible para muchas familias y que debe comunicarse siempre con el mayor cuidado y respeto. Es importante señalar que la intención de esta iniciativa nunca fue trivializar ni faltar al respeto a las víctimas ni a sus familias. La Secretaría de la Defensa informó que este fin de semana detuvo a 7 personas en el municipio de Ensenada, Baja California. También les aseguró 17 kilos de marihuana y casi 1 kilo de metanfetamina, además de armas de fuego y cartuchos. De acuerdo con la dependencia, integrantes del Ejército Mexicano realizaron esta detención durante algunos patrullajes de vigilancia en esta zona. Lo asegurado, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Están en curso las investigaciones del caso. Y mire, hasta este sábado habían sido evacuadas un total de 629 personas mexicanas desde Jordania, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría por vía terrestre hacia países con espacio aéreo libre. Esto de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia informó que hasta ahora no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física y reiteró la recomendación de no viajar a esa región. También detalló que a partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales. Algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes para aquellas personas que cuenten con alguna reservación. De igual forma, se avisó que dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la Embajada de México operará a partir de lunes desde Azerbaiyán, mientras que el resto de las embajadas en la región continúan funcionando en alerta permanente en contacto con autoridades locales y con la comunidad mexicana para ofrecer asistencia requerida, sobre todo a quienes deseen salir de la zona. Un importante pronunciamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México por los recientes casos de feminicidio en Morelos. Así se solidariza con la comunidad universitaria condenando la violencia. Nos vamos a la conferencia matutina. Bueno, pues regresamos al estudio de 11 Noticias únicamente para agradecerle que nos haya acompañado y que tenga feliz inicio de semana. Guadalupe, nos vamos. Nos vamos, buenos días.